Ahora vamos a conversar de las escalas de medición. ¿Qué es una escala? ¿Ya? Entonces, la escala de medición es el grado de precisión. El término correcto acá debe ser exactitud, ¿ya? Es el grado de exactitud. Sin embargo, esto es tomado de un libro que no está considerando esos sinónimos relativos. Yo prefiero usar la palabra exactitud, ¿ya? Entonces, la escala de medición es el grado de precisión o exactitud, yo prefiero exactitud, con que se va a expresar la medida de una variable. O sea, cuanto más exacto sea mi medición, cuanto más me acerque a la real medida de la variable, entonces mi escala va a evolucionar. Entonces yo te dije hace un rato que la naturaleza de la variable dependía del instrumento con el que la mido. Y a medida que me voy acercando en función de lo que la ciencia va evolucionando, yo voy midiendo el fenómeno de forma más real. Entonces eso quiere decir que las escalas que estoy usando para medir se van perfeccionando, ¿ya? Sin embargo, hay muchas variables que no pueden usar todas las escalas, solamente pueden utilizar algunas hasta donde da el instrumento. Entonces, ¿cuáles son esas escalas de medición? La primera escala es la nominal. Es una escala donde medimos, o mejor dicho, categorizamos, ¿no es cierto?, variables cualitativas, ¿correcto? Entonces, en este caso, la neurología, endocrinología, cardiología, nefrología, son simplemente especialidades de la medicina, son variables cualitativas, no le puedo dar un número, y lo que están viendo acá son categorías, ¿no? Una categoría, la categoría, ¿cómo se llama? La categoría se llama especialidad de medicina, ¿no es cierto? Entonces tengo una especialidad neurología, endocrino, cardio y nefro. La categoría especialidad tiene 4 valores, ¿ya está? Ninguno es superior o inferior al otro, al menos como lo estoy planteando acá. Entonces, si ninguno es superior o inferior, simplemente he usado una escala nominal, que ha agarrado las categorías, en este caso especialidades, y las ha nominado en 4. Punto. ¿Ya? Muy bien. Pero, ¿qué pasa si te pongo esto? Te digo, endocrino es más difícil para ingresar que cardio es más difícil que neuro es más difícil que nefro, según las notas del residentado. Entonces, las mismas variables cualitativas, o también llamadas categóricas, no se olviden, las variables cualitativas también se llaman variables categóricas, ya vamos a poner para no confundirnos, las variables cualitativas también se llaman categóricas. Entonces, las variables cualitativas o categóricas, cuando yo le pongo un orden, eso quiere decir que tiene que haber al menos 3, ¿no? Para que haya un orden, tiene que haber 3. A mayor a B mayor a C. Porque si yo pongo 2 valores, puede ser A mayor a B o B mayor a C, a A, y no sabemos el orden, ¿no? Pero si tengo 3 valores, ahí sí ya voy a saber en qué orden va el orden. Entonces, ordinal es cuando vamos a asignar a 3 o más variables cualitativas algún orden. Entonces acá tenemos que dar la instrucción de algún orden. Puede ser el que tú quieras, dificultad, o porque te gusta más, o porque tiene más años de residencia, lo que tú quieras. Pero si el investigador en la operacionalización de la variable le pone más orden, entonces si le pone orden ha entrado en una escala ordinal. Pero la condición es que la variable tiene que ser cualitativa o categórica. Esa es la condición. Cualitativa o categórica, ¿ya? Bien. Y profe, ¿qué pasa si la variable es cuantitativa o numérica? O sea, tengo un número. Entonces, si yo tengo un número, tengo que obligatoriamente escalar mi nivel, y ahora la escala se vuelve de intervalo o de razón. Entonces, la condición para que sea una escala de intervalo o de razón es que tiene que ser un número. O sea, lo que se ha medido es una variable cuantitativa. No me interesa si es discreta o continua, eso no interesa. Lo que interesa es que sea cuantitativo, ¿ya? Muy bien. Entonces, primera condición para hacer intervalo de razón la escala, la variable en mención debe ser medido cuantitativamente en un número, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia?
La diferencia es que la escala de intervalo es más débil en cuanto a la medición de la variable. Y por lo tanto su cero es un cero convencional, es un cero, correcto, que no es real o está muy alejado de la realidad. Entonces, se define como escala de intervalo aquella escala de medición numérica que su cero significa ausencia del fenómeno, no representa la realidad de ausencia de fenómeno. Porque el instrumento que mide ese cero es débil. Y como ven acá, el instrumento, que es este ojito, se queda en cero acá, pero está dejando de mirar todo lo que está debajo del cero. No puede mirar más allá. En cambio, la escala de razón es la escala más fuerte que existe. ¿Por qué? Porque el cero sí se considera lo más cercano a la realidad por la comunidad científica. Entonces, este ojazo más grande, puede mirar el cero desde abajo. En este caso, la temperatura. Entonces, si el ojo mide grados Kelvin, va a ser una escala de razón, porque puede ver el cero absoluto. Y si el ojito mide grados centígrados, entonces va a ser una escala de intervalo, porque los 0 grados Celsius no es la ausencia de fenómeno. ¿Cuál es el fenómeno que se está midiendo? Temperatura. Y a ver, los que saben química, ¿recuerdan cuál es la definición de temperatura? La temperatura es la agitación de las moléculas. Entonces, la escala de Kelvin es la única que llega a medir cero de agitación molecular. Por eso, en teoría, el cero absoluto de Kelvin es la ausencia total de movimiento de las partículas. Ya es un cero teórico. ¿Entendieron? Listo. Muy bien. En cambio, el 0 Kelvin, el 0 Celsius, simplemente es hasta donde da la barrita de medición, pues, ¿no? La barrita de medición de Celsius. Muy bien, entonces esto es muy importante porque la escala de razón es la que se va a usar siempre como un gold estándar de medición. Siempre, porque es el que te da el cero absoluto. Pero a veces no se puede llegar a una escala de razón y hay que contentarnos con una escala de intervalo. ¿Correcto? Y finalmente, para que no se confundan, existen algunas escalas o mediciones que son con números, entre comillas, pero no son para intervalo, sino simplemente son ordinales. O sea, si yo agarro y digo, ¿saben qué? Endocrinología va a ser 1, cardio va a ser 2, neuro va a ser 3 y nefro va a ser 4. Entonces, 1 menor a 2, menor a 3, menor a 4, eso es ordinal. Pero, profe, si le ha puesto números, que sea de intervalo. No, porque la naturaleza de la variable es una categoría, la especialidad. Yo le estoy poniendo el número de forma arbitraria. Por eso es que hay muchas escalas, como el Apgar, por ejemplo, que solo puede ser ordinal. Porque a pesar que tú le pones al Apgar números, en el fondo lo que estás midiendo son cosas cualitativas. Que si está rosadito, si no está rosadito, si llora, no llora. ¿Me entienden? En cambio, el Apgar me estoy refiriendo, ¿verdad? El Apgar ordinal. En cambio, en el Glasgow, tú estás midiendo cosas un poco más objetivas y los números del Glasgow sí se consideran por muchos investigadores una escala de intervalo, ¿correcto? Porque el número que le asignamos al Glasgow es mucho más objetivo y susceptible de que signifique una numeración. Entonces, nuevamente vuelvo al tema. Dependiendo de tu instrumento y cómo sea validado por la comunidad científica, tu escala puede ser nominal, ordinal, de intervalo o hasta de razón. ¿Ya? Entonces, sabe Dios, de acá a unos 100 años, la escala de Glasgow puede ser tan perfecta porque le han aumentado variables que de verdad nos mida la ausencia total de conciencia. Sabe Dios, no podemos ahorita entrar en ese trompo. Por ahora, como no sabemos lo que es conciencia, no podemos ni siquiera definir la variable, nunca vamos a llegar a la razón. Nos quedaremos en intervalo. Y así pasa con muchas cosas en la medicina. Mientras tú no puedas definir la naturaleza o el concepto de la variable, tú no puedes llegar a la escala final. En cambio, en la física, por ejemplo, ¿quiénes son escala de razón? La longitud, el peso,
se me ocurre la temperatura en Kelvin, obviamente, y así todas las medidas del sistema internacional métrico, de los físicos, se consideran escalas de razón, porque es lo que ha llegado a la física hasta el límite del conocimiento. En cambio, en las mediciones de la medicina, sí hay, muy raro vamos a llegar hasta la razón, salvo que estemos usando, por ejemplo, miligramos por decilitro, ¿no? Miligramos por decilitro, ¿qué estamos usando? Peso en unidades internacionales y volumen en unidades internacionales. Así que miligramos por decilitro es de razón, porque estoy usando el sistema internacional, ¿correcto? Pero si estoy hablando de escala de Avogadro, escala de Glasgow, escala de Apache, eso no es, no hay forma. ¿Listo? Bien, entonces esto quería que quede claro. Y acá hay un último concepto que a veces me preguntan y me dicen, Doc, ¿por qué se llama nominal? ¿Por qué el nombre nominal? Porque justamente solo nombra categorías, no les da ningún otro valor, solo nombra. Ordinal se sobreentiende, ¿no? Porque hay orden. Intervalo, ¿por qué se llama intervalo, profe? Allá, porque entre cada uno de las categorías hay una distancia numérica que es constante. Esa es la definición de intervalo. O sea, si yo te digo, entre endocrino y cardiología, ¿cuánto es la distancia que hay en dificultad? No lo sé. O sea, la distancia entre cardio y neuro es la misma que entre endocrino y cardio, quizá no. Entonces, la escala se llama ordinal porque el orden que asigna no te dice la distancia entre categorías. Pero si yo te digo 4, 5, 6 y 7, son los números, tú y yo sabemos que la distancia que hay entre 4 y 5 es 1, entre 5 y 6 es 1, entre 6 y 7 es 1. Entonces las distancias son constantes, por eso se llama de intervalo, porque el intervalo entre categoría y categoría es constante, es el mismo, ¿ya? Muy bien. Y la última pregunta, ¿y por qué se llama de razón, profe? Ya, esto es más tranca. Ya ahí quiero que me sigas. Se llama de razón por lo siguiente. Supongamos que este es el cero falso del intervalo y este es el cero real de la razón. Entonces acá yo tengo un intervalo 1, 2, 3, ¿no es cierto? Igual acá. Entonces en teoría sería también así. Acá sería igual, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? Entonces, la escala de intervalo no puede leerme estos números, por eso su cero es irreal. Entonces, cuando yo quiero dividir esto, 1, entre toda la medición, 1, acá hay 1, 2, 3 espacios, 1 entre 3, tengo ahí una razón, ¿no es cierto? Ya, pero si ahora quiero medir en el otro, este mismo espacio, 1, porque es la misma distancia, ¿no? Porque se supone que estamos con dos líneas iguales. Pero el 0 es real, así que el 0 viene desde acá. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces cuando yo comparo este fragmento con el todo, es un sexto. Y cuando acá comparo en este instrumento este fragmento con el todo, es un tercio. Yo te pregunto, si esto es el 0 real, si esto es el real, entonces ¿cuál de estas dos ecuaciones es la proporción correcta? Esta, profe, es la correcta, porque es la que me mide el pedazo del todo, un sexto. Entonces se llama escala de razón, porque la razón que se hace en sus mediciones, esto es una razón, pues, ¿no? X sobre Y es una razón, ¿no? Entonces, esto sobre esto es una razón, esto sobre esto es una razón. De estas dos razones, la razón A no es real, la razón B sí es real. Por eso se llama escala de razón, porque permite establecer la razón correcta, ¿ya?